Tenemos ahora una visita realmente de lujo porque es Pablo Gentile, es argentino, está radicado en España, es nada más y nada menos que el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, el jefe de gobierno español. Bienvenido, Pablo, aquí al estudio de la televisión pública. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo es la historia, antes que nada, para que la conozca la audiencia en todo el país de tu vida? Estuviste mucho tiempo en Brasil y después este salto a España. Bueno, sí, viví la mitad de mi vida aquí en la Argentina, donde estudié, me formé en la universidad pública. Luego fui a Brasil, trabajé durante 27 años en Brasil, en la universidad y también colaborando en las diferentes experiencias de gobiernos populares que se sucedieron especialmente en la gestión de Lula da Silva primero, Dilma Rousseff después. Y recientemente, hace un año, llegué a España invitado por Podemos, que es uno de los partidos progresistas españoles, un partido de izquierda. Su secretario general es Pablo Iglesias y ahora empecé a trabajar como jefe de gabinete del equipo de Podemos con Pablo Iglesias y ahora estamos en el gran desafío en España de enfrentar un gobierno que va en sentido contrario al resto de los países europeos, porque vamos a tener en España por primera vez desde los últimos 40 años de transición democrática que vive España un gobierno de coalición de izquierdas progresistas popular que bueno, abre una gran expectativa y esperanza no solo para Europa sino también para América Latina. Claro. ¿Y cuál es la expectativa para ustedes, para el partido, para esta coalición que se ha armado, poder hacer con España? Bueno, es muy importante porque, como decía, en 44 años, desde la muerte de Franco hasta ahora, España tuvo una sucesión de dos partidos que se fueron intercalando en el poder, el Partido Socialista y el Partido Popular, un partido de izquierda socialdemócrata y un partido de derechas, y por primera vez en los últimos 5 años emergieron fuerzas políticas que tanto por derecha como por izquierda comenzaron a cuestionar este modelo bipartidista. Este cuestionamiento llega por primera vez a cristalizarse en un gobierno de coalición que España nunca había tenido y lo hace con dos fuerzas políticas que asumen un compromiso social que es verdaderamente importante porque Europa está, el mundo está al borde de una recesión económica y lo que Europa siempre ha hecho en los momentos de recesión es cortar derechos, realizar ajustes y fundamentalmente salir o tener alternativas políticas más conservadoras. España sale de esta norma y por primera vez un gobierno de izquierdas de coalición diverso, plural, enfrentará el gran desafío de hacer políticas democráticas en un contexto de recesión. Primero hubo un intento de coalición que no se concretó, ahora pareciera que sí, está todo confirmado, hay un reparto de ministerios. ¿Cómo pudieron llegar ahora sí a ese acuerdo? Bueno, lo que hay es un acuerdo para un gobierno de coalición que debe votarse porque España tiene un régimen parlamentarista y el gobierno lo vota el Parlamento. Todo indica que a mediados de diciembre ese nuevo gobierno tendrá los votos suficientes para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, que será el presidente del gobierno. Pablo Iglesias será el vicepresidente del gobierno y esperamos que esto no cambie. Hacen falta todavía acuerdos, negociaciones. En todo régimen parlamentarista el proceso de elección de un gobierno es mucho más complejo que en un régimen presidencialista donde la gente vota y el gobierno que tiene, el partido o la fuerza política que tiene más votos elige el presidente. Aquí es más complejo, pero todo indica que se va a lograr y esto abre, como les decía, una enorme expectativa y esperanza para Europa, para España y también para América Latina. Desde hace muchos meses, con cada una de las personas invitadas que venían acá y que pasaban por las diferentes ediciones, se escucha hablar del Fondo Monetario Internacional, se escucha hablar de la inflación, del crecimiento de la pobreza aquí en Argentina, con respecto de otros países de Latinoamérica que no dejan de ser emergentes. ¿Cuál es la situación concreta de Europa y de España? Vos recién hablabas de recesión económica casi al borde del resto del mundo. Bueno, la desigualdad, la injusticia social y la pobreza también crecen en Europa, no solo en América Latina. Los gobiernos neoliberales, los gobiernos conservadores generan políticas de ajuste que tienden a cercenar derechos, realizan opciones, inclusive opciones en materia de política fiscal, que tienden a reducir la carga tributaria hacia los más ricos y cargar todavía más los impuestos hacia las poblaciones
con menos recursos, las clases medias, que al tener que asumir buena parte de la carga tributaria para sustentar los muy onerosos estados de bienestar en Europa, lo que hacen es perder condiciones de bienestar, de vida, de igualdad con relación a lo que fueron los parámetros históricos de Europa. Cuando hablamos de pobreza en España, no son necesariamente los niveles de pobreza extrema que se pueden vivir en algunos países de América Latina, pero son también muy importantes porque significa dificultades para poder tener acceso a bienes y servicios públicos básicos. Frente a esto, la salida europea ha sido, la norma europea ha sido la emergencia de gobiernos muy conservadores que tienden a capitalizar este descontento popular hacia los políticos tradicionales e inclusive hacia las fuerzas políticas progresistas que históricamente lideraron en Europa estos cambios, que fueron la socialdemocracia. En España sale de esta norma, Portugal también lo hizo a su manera 4 años atrás, y da una respuesta progresista que supone enfrentar este proceso de desaceleración económica que inminentemente va a vivir Europa como gran parte del mundo, defendiendo derechos, defendiendo la justicia social y no haciendo que los pobres paguen el costo de la crisis, que ha sido lo que ha ocurrido en general en el mundo, no solo en el mundo más pobre como es en la América Latina, sino también en el mundo más rico. Pablo, ¿cuál puede ser el vínculo, la relación entre el gobierno naciente en España con el gobierno que va a asumir en la Argentina el 10 de diciembre? Bueno, Alberto Fernández dio una señal, creo que bastante importante, al hacer su primer viaje después de las elecciones primarias hacia Europa y particularmente hacia España. Fue excelentemente recibido en España, todavía no era el presidente argentino, pero fue recibido como si realmente lo fuera. Tuvo reuniones muy importantes, se encontró inclusive con Pedro Sánchez, impartió una conferencia muy importante en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, que es la institución política más importante de España, se encontró con empresarios, con figuras del mundo político, empresarial, periodístico. Creo que, sin lugar a dudas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España y Alberto Fernández y también Andrés Manuel López Obrador en México forman parte de este triángulo que hoy muestra, o por lo menos aspirará a mostrar, que hay una salida diferente a la que proponen los gobiernos conservadores en el mundo. Frente a los procesos de crisis, defender derechos, garantizar justicia social y fundamentalmente hacer con que los que menos tienen tengan al menos garantizados sus derechos fundamentales y esos derechos fundamentales no se pongan en crisis ante las situaciones de emergencia económica o los vaivenes económicos que viven nuestros países. Creo que hay una enorme sintonía y es una importantísima, y esto es importante a la hora de hacer política, entre los líderes políticos españoles que asumirán casi sin lugar a dudas el próximo gobierno en España, con el equipo de Alberto Fernández, y esto va a generar también una posibilidad de que se reencaucen los vínculos entre Europa y América Latina de forma diferente y fundamentalmente los vínculos entre Iberoamérica, que han estado tan dañados durante estos últimos años de políticas conservadoras, tanto en España como en América Latina. Voy a llevarte a tus 30 años en Brasil, en este caso, y voy a unir las dos preguntas. Por un lado, voy a consultarte cuál es tu punto de vista acerca de lo que está atravesando ahora Brasil, del gobierno de Bolsonaro, o por qué fue electo Bolsonaro, teniendo en cuenta que trabajaste mucho tiempo con Dilma y con Lula. Y por otro lado, ¿qué está sucediendo en América, concretamente en los países donde están más revolucionados o donde se está manifestando la gente en la calle, coincide con que son gobiernos más de derecha que gobiernos populistas, si se quiere llamar de esa forma? Bueno, en Brasil ha ocurrido una operación política que ha acabado construyendo un verdadero monstruo que se llama Jair Bolsonaro, es el presidente de Brasil, producto de un acuerdo entre los sectores de la oligarquía, los grandes sectores del poder económico, del gran capital, fundamentalmente del empresariado paulista, algunos medios de comunicación, fundamentalmente la Red de Globo, un sector del poder judicial muy importante, liderado por el juez Moro, y un sector de la Policía Federal que había sufrido un proceso de transformaciones muy importante, inclusive durante el gobierno de Lula, dándole gran autonomía. Esta autonomía le permite a la policía operar junto con la justicia, ciertos medios y el empresariado en una operación política que comenzó con el golpe de Dilma Rousseff, siguió con la prisión de Lula, lo que impidió que Lula se presentara, y con una operación política que no era para elegir a Jair Bolsonaro, sino era para elegir al representante más tradicional de la derecha brasileña, pero
aparece Bolsonaro como un líder mucho más carismático, que comienza a ganar los intereses, la derecha se vuelca macizamente y también con el apoyo de la comunidad evangélica hacia Bolsonaro, y ahí tenemos un país sometido a una deriva autoritaria verdaderamente trágica. Lula ahora está libre. Comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo en Brasil. América Latina está en estado de ebullición. Vemos cada día surgir movilizaciones en todos los países. Ustedes anunciaban recientemente un país que acaba de salir de un proceso de guerra de más de 50 años como Colombia, que está también en un proceso de gran movilización, la frustración del fracaso del proceso de paz, las políticas neoliberales y muertes en las calles producto de la represión policial a las protestas populares. En Brasil vamos a ver sin lugar a dudas en los próximos meses también surgir una gran cantidad de movilizaciones y protestas populares también. El gobierno de Jair Bolsonaro es profundamente autoritario, la violencia política sin lugar a dudas va a aumentar. El gran desafío que tiene Brasil sin lugar a dudas es poder encontrar el camino de una salida democrática a lo que serán estos años de experiencia trágica de un gobierno que no solo es profundamente incompetente para resolver el bienestar de la gente en Brasil, sino también que ha privatizado y ha dilapidado gran parte de los bienes públicos en Brasil ya en el año que tiene de mandato, y fundamentalmente ha sido profundamente incapaz de poder sostener los niveles de competitividad, de desarrollo y de inserción económica que Brasil tenía históricamente en el mundo. Ni siquiera los ricos. Esto creo que es un elemento que esta nueva derecha está demostrando ser, no solo ser muy incompetente para defender los derechos de las grandes mayorías, sino también para defender los intereses de los empresarios. Algo semejante ha ocurrido en Argentina, donde termina un gobierno que llegó como el defensor de los intereses de los empresarios y ha dejado, creo yo, a casi todos los empresarios bastante insatisfechos. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pablo Gentile es el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos allí en España. Nos vamos con él a la pausa, enseguida venimos con estos temas.